Hola, hola, mis telenoveleros apasionados. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísimas ganas de sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas. Ya saben que aquí en el canal nos encanta destapar los secretos más jugosos, los chismes más candentes y las historias que nos roban el corazón. Y hoy prepárense. Porque tenemos un programa de aquellos, con sorpresas que van a hacer explotar sus pantallas. Vamos a hablar de amores secretos, bodas inesperadas y por supuesto, del drama que tanto nos apasiona. Si eres de los que aman el salseo turco, este es tu lugar. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, que cada vez están más intensos. Así que acomódense, pónganse cómodos y vamos a empezar. Hoy el foco de nuestra lupa estará puesto en los rumores que sacuden los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. En específico vamos a desmenuzar una noticia que ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada, la supuesta boda secreta entre Kerem Bürsin y Melisa Dongel. Sí, lo escucharon bien. Y para que el drama tenga aún más sabor, vamos a analizar las posibles reacciones de Hande Erçel, la que fue su pareja en la ficción y en la vida real. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esto apenas comienza. Esta historia es como un guión de telenovela en la vida real, y créanme, tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Empecemos con la noticia bomba, la que dio la vuelta al mundo en todos los medios de farándula turca, y es que se rumora, con cada vez más fuerza, que Kerem Bürsin y Melisa Dongel habrían contraído matrimonio en secreto. Una bomba atómica en el universo de las series turcas. Para quienes no están al tanto, Melisa es una talentosa actriz turca, conocida por su papel en la exitosísima serie Sen Kalkam, donde, curiosamente, compartió elenco con Hande. La ironía de la situación no ha pasado desapercibida para nadie. Las redes sociales están que arden, los foros de fanáticos se han convertido en un hervidero de especulaciones, y los medios de comunicación no paran de sacar conjeturas. Aún no hay confirmación oficial de esta supuesta boda, pero las redes sociales están que arden con comentarios, teorías y hasta algunas fotos que se han filtrado y que parecen confirmar la noticia. Son fotos borrosas, algunas tomadas a distancia, pero que han encendido la mecha de la imaginación colectiva. Sabemos que tanto Kerem como Melisa son muy reservados con su vida personal, lo que hace que esta historia sea aún más intrigante. ¿Será verdad? ¿O será un simple rumor inflado por la maquinaria del chisme? ¿Cómo habrá reaccionado Hande ante esta noticia? Ya hablaremos de eso. Pero antes vamos a repasar algunos de los otros romances, parejas y dramas que han hecho vibrar las producciones turcas. Empecemos con Sen Kalkam, la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande, y que se ha convertido en un referente indiscutible de las comedias románticas turcas. Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta en español, es una comedia romántica que nos enamoró con la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un empresario multimillonario que le propone un contrato para fingir ser su prometida. Un clásico de las comedias románticas, pero con el toque mágico de Turquía. La química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del momento. El romance ficticio se convirtió en un romance real, y los fanáticos estaban encantados de ver cómo el amor de sus personajes favoritos se hacía realidad fuera de la pantalla. La serie fue un fenómeno global, vendida a más de 80 países, y nos mantuvo pegados a la pantalla durante sus 2 temporadas. Lo que la hizo tan especial fue, sin duda, la magia que se respiraba entre los protagonistas. La forma en la que se miraban, la manera en la que interpretaban sus personajes, el amor que transmitían. Todos queríamos que ese amor fuera real y por suerte así fue durante un tiempo. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también marcó un antes y un después en la carrera de Hande y Kerem, consolidándolos como 2 de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco. Ahora, volviendo a la noticia de la boda de Kerem con Melisa, es inevitable preguntarse cómo le habrá afectado esta noticia a Hande. Recordemos que ella y Kerem tuvieron una relación muy publicitada, que terminó sorprendentemente poco después de que finalizara la 2ª temporada de la serie. Una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Los rumores de reconciliación siempre estuvieron presentes, y muchos de sus fans soñaban con que volviera a surgir el amor entre ellos. Cada guiño en redes sociales, cada comentario, cada foto juntos eran analizados con lupa, buscando señales de una posible reconciliación.
Pero con esta bomba parece que las esperanzas se desvanecieron. Obviamente no tenemos idea de cómo se siente Ande realmente, pero podemos imaginarnos que no ha sido fácil para ella. Sabemos que las redes sociales se han dividido entre los que apoyan a Kerem con Melissa y los que siguen del lado de Ande. Los fandoms se han enfrentado en una guerra virtual, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. El drama no solo está en la pantalla, sino que se ha extendido a las redes sociales, generando un verdadero terremoto emocional. Otro drama turco que ha dado mucho de qué hablar es Yalan, o El hijo pródigo, protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Esta serie, que narra la historia de amor entre Seyran y Ferit, ha conquistado a un público enorme gracias a su drama, sus giros inesperados y la química de sus protagonistas. La serie nos cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven muy diferente a las mujeres con las que está acostumbrado. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, se convierte en una intensa historia de amor y rivalidad. Una trama que engancha desde el primer minuto. La serie ha tenido tanto éxito que incluso se ha especulado sobre un posible romance entre sus protagonistas en la vida real. Aunque ellos lo han negado, los fans siguen con la esperanza de que algo más allá de la amistad haya surgido entre ellos. La química en pantalla es tan palpable que es difícil no creer que hay algo más. Lo que hace que Yalan sea tan adictiva es su capacidad de mantenernos en vilo, con giros que nadie espera y con personajes complejos que nos hacen sentir empatía. Además, el nivel de actuación es impresionante y la conexión entre Afra y Mert es innegable. Esta serie sin duda es un gran ejemplo del por qué las series turcas están conquistando corazones en todo el mundo, demostrando que el drama y el romance son un imán para el público global. Ahora quiero que hablemos de Kara Sevda, o Amor Eterno, un drama que nos rompió el corazón a muchos. Protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, esta serie nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que luchan por su amor contra todo y contra todos. La serie fue un rotundo éxito, tanto en Turquía como internacionalmente, y catapultó a la fama a sus protagonistas. Kara Sevda es un melodrama en toda la extensión de la palabra, con pasiones desbordadas, intrigas familiares y una historia que nos mantuvo pegados al asiento de principio a fin. Una joya del drama turco que dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Lo que la hace especial es la química entre Burak y Neslihan, la intensidad de sus interpretaciones y la forma en la que aborda temas como la desigualdad social y el amor prohibido. La serie también nos dejó grandes frases y momentos que se han quedado grabados en la memoria de los fans, y su final, aunque triste para muchos, fue el broche de oro de una historia que nos marcó. La serie no solo se ganó el corazón del público, sino que también fue reconocida con varios premios, consolidando el talento de sus actores y la calidad de la producción turca. Y no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar Çukur, o El Pozo, una serie de acción y crimen que nos sumerge en el peligroso mundo de las pandillas de Estambul. Aras Bulut İynemli es el actor que da vida a Yamak Koval, un joven que regresa a su barrio natal para hacerse cargo de la mafia familiar. La serie nos muestra la lucha por el poder, los conflictos familiares y el amor, todo envuelto en un ambiente tenso y peligroso. Una inmersión en el lado más oscuro de Estambul. Çukur ha sido un auténtico fenómeno de audiencia, con 4 temporadas llenas de adrenalina, persecuciones y traiciones. Lo que la diferencia de otras series es su estilo visual, su banda sonora, y sus personajes complejos y memorables. La serie nos muestra un lado oscuro de Estambul, un mundo oculto lleno de violencia y pasión. Los actores, en especial Aras Bulut, hacen un trabajo impresionante interpretando a personajes que están llenos de matices y que nos hacen cuestionar nuestros propios valores. La serie es un ejemplo más de la gran diversidad de géneros que ofrecen las producciones turcas, demostrando que no solo se trata de romance, sino también de acción, suspenso y drama social. Ahora volvamos a la actualidad, y a ese romance que parece estar en boca de todos, el de Kerem y Melissa. Si esta boda secreta se confirma, esto definitivamente cambiará el panorama de los romances de los actores turcos. Y más aún, considerando que los fans de Hande y Kerem siguen manteniendo la esperanza de que esta pareja regrese. Es como si el guión de una telenovela se estuviera escribiendo en la vida real, con giros inesperados y situaciones que nos dejan sin aliento. Pero como vemos en la vida, como en las novelas, a veces las historias toman caminos inesperados y sorprendentes. Nos enseña que el amor tiene múltiples facetas y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Y es esta incertidumbre, este drama,
el que nos hace seguir tan enganchados a las series turcas. Cada día, nuevas noticias, nuevas parejas, nuevos romances que generan miles de conversaciones en redes sociales y que nos hacen sentir que somos parte de la vida de los personajes. Y es que en el fondo a todos nos encanta el chisme, sobre todo si se trata de nuestras celebridades favoritas. Los actores turcos se han convertido en parte de nuestras vidas, y sus historias, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos apasionan y nos hacen vibrar. Bueno, mis queridísimos telenoveleros, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, dramas y secretos de las series turcas. Hemos hablado de la supuesta boda secreta de Kerem y Melisa, de cómo esto podría afectar a Hande y de otras series que han marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto como yo al grabar este contenido. No olviden que la vida es como una telenovela, llena de emociones, giros inesperados y amores que nos roban el corazón. Agradezco de todo corazón que se queden hasta el final de cada uno de mis vídeos. Sus comentarios y apoyo son los que me motivan a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejarme en los comentarios su opinión sobre las series mencionadas hoy, sobre la supuesta boda de Kerem y Melisa, y sobre qué otros temas les gustaría que tocara en los próximos vídeos. Y por último los invito a que me regalen su like, que compartan este vídeo con todos sus amigos telenoveleros, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores.